la mayoría vive encadenada a la compasión, a la dulzura, a la falsa idea de que ser bueno garantiza el éxito. Esperan que el mundo los recompense por su bondad, por su paciencia, por su nobleza. Pero la realidad es brutal y no perdona a quienes no entienden sus leyes. Mientras otros avanzan sin contemplaciones, tú te quedas atrás preguntándote por qué la vida no te da lo que mereces. La respuesta es simple pero dolorosa. El mundo no pertenece a los piadosos, pertenece a quienes están dispuestos a actuar sin piedad cuando es necesario. Yo, Maquiavelo, te digo que la misericordia mal aplicada es tu peor enemigo, y hoy necesitas escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Si este mensaje resuena en ti, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que viene a continuación transformará tu forma de ver el poder y la acción. La piedad no construye imperios, la determinación implacable sí. La piedad es una virtud hermosa cuando se dirige hacia quienes la merecen, pero se convierte en debilidad cuando se ofrece indiscriminadamente. El problema de la compasión excesiva no es que sea moralmente incorrecta, sino que es estratégicamente suicida. Cuando extiendes tu mano a quien no la valora, cuando perdonas a quien te traicionó repetidamente, cuando das segundas oportunidades a quien no cambió en la primera, no estás siendo noble, estás siendo ingenuo. La piedad indiscriminada te convierte en un objetivo fácil para quienes saben explotarla. En el teatro de la vida real, donde se definen las fortunas y los destinos, la misericordia sin criterio es interpretada como cobardía. Tus enemigos no verán tu compasión como virtud, la verán como oportunidad. Aquellos que te rodean y que buscan aprovecharse de ti estudiarán tus patrones, identificarán tu tendencia a perdonar y calcularán exactamente hasta dónde pueden llegar antes de que finalmente reacciones. Para entonces ya habrán tomado lo que querían y seguirán adelante mientras tú cargas con las consecuencias de tu bondad mal empleada. La pregunta fundamental que debes hacerte no es si debes ser piadoso o despiadado, sino cuándo aplicar cada uno. La verdadera maestría no está en ser siempre cruel ni siempre misericordioso. Está en saber discernir el momento exacto para cada acción. Hay situaciones donde la compasión fortalece tus alianzas, donde perdonar consolida lealtades y construye respeto genuino. Pero también existen circunstancias donde la piedad te destruye, donde la indulgencia se interpreta como permiso para continuar el abuso, la traición o la mediocridad. El poder auténtico requiere la capacidad de actuar sin piedad cuando las circunstancias lo exigen, sin remordimientos, sin titubeos, sin esa voz interior que te paraliza con culpa. Esto no significa convertirte en un monstruo que disfruta causando daño. Significa reconocer que a veces proteger tus intereses, defender tu posición o preservar lo que has construido requiere acciones que otros considerarán despiadadas. La diferencia entre quienes alcanzan sus objetivos y quienes permanecen estancados en buenos deseos es precisamente esta: la voluntad de hacer lo necesario sin importar cómo sea juzgado. Cada momento que pasas dudando si debes actuar con firmeza, temiendo lo que otros pensarán de ti, preocupándote por mantener una imagen de persona bondadosa, es un momento que tus competidores aprovechan para adelantarte. Mientras tú deliberas sobre la ética de una decisión difícil, alguien menos escrupuloso ya la tomó y está cosechando los beneficios. El mundo no espera tu aprobación moral para seguir girando, y las oportunidades no se detienen hasta que estés completamente seguro de merecerlas. La realidad es que la historia la escriben quienes actúan, no quienes reflexionan eternamente sobre si deberían hacerlo. Los grandes constructores de poder, los arquitectos de imperios, los individuos que dejaron marca indeleble en su tiempo, todos ellos entendieron que ciertos momentos exigen dureza
que ciertas amenazas solo se neutralizan con fuerza, que ciertos enemigos nunca se convertirán en aliados sin importar cuánta compasión les ofrezcas. Aprendieron a silenciar esa voz que pide misericordia cuando la situación exige severidad. Si quieres resultados extraordinarios en un mundo competitivo, debes abandonar la fantasía de que puedes llegar a la cima siendo querido por todos, perdonando todo, cediendo siempre. Esa fantasía es el consuelo de quienes nunca alcanzaron nada significativo. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a ser temido cuando sea necesario? Puedes tomar decisiones que te conviertan en villano a los ojos de algunos para convertirte en victorioso a los ojos de la historia. La compasión excesiva no solo debilita tu posición externa, corroe tu estructura interna. Cuando permites que otros crucen tus límites sin consecuencias, cuando toleras el irrespeto bajo el disfraz de ser comprensivo, cuando aceptas traiciones menores, esperando que no se repitan, estás entrenando a quienes te rodean para que te vean como alguien sin verdadero poder. Tu bondad se convierte en invitación al abuso, tu paciencia en señal de debilidad, tu perdón en permiso para continuar. Los que triunfan comprenden algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas respetan los límites que tú mismo respetas. Si tus propias líneas rojas son flexibles, si tus amenazas nunca se materializan, si tus advertencias son ruidos sin consecuencia, entonces no tienes límites reales, solo tienes sugerencias que otros pueden ignorar libremente. El respeto no nace del afecto, nace de la certeza de que cruzar ciertos límites tiene costos reales e inmediatos. Observa cómo los líderes efectivos, independientemente del campo donde operen, manejan las transgresiones. No amenazan múltiples veces, no dan advertencias interminables, no explican extensamente por qué algo es inaceptable. Establecen expectativas claras, y cuando esas expectativas se rompen, actúan con precisión quirúrgica. No hay drama, no hay emocionalidad excesiva, solo consecuencias proporcionales y predecibles. Esta consistencia genera un tipo de respeto que ninguna cantidad de bondad puede comprar. El error fatal que cometen quienes priorizan la compasión, sobre todo, es creer que ser amado es más valioso que ser respetado. Prefieren la comodidad de relaciones aparentemente armoniosas, aunque esas relaciones estén fundamentadas en tu tolerancia al maltrato. Eligen la apariencia de ser buena persona sobre la realidad de ser persona efectiva. Y con cada concesión, con cada perdón inmerecido, con cada segundo chance que se convierte en décima oportunidad, erosionan el respeto que otros tienen hacia ellos hasta que finalmente no queda nada. La verdad incómoda es que muchas personas solo cambian su comportamiento cuando enfrentan consecuencias genuinas. Las palabras, los sermones, las explicaciones emocionales sobre cómo te hirieron, las súplicas de que te traten mejor, todo eso es ruido inefectivo para quienes ya decidieron aprovecharse de tu naturaleza compasiva. Lo único que modifica comportamientos arraigados es el dolor de perder acceso a lo que tú proporcionas, ya sea tu tiempo, tus recursos, tu apoyo o tu presencia. Cuando finalmente decides actuar sin piedad después de haber sido excesivamente piadoso, la transición será difícil. Quienes se acostumbraron a tu tolerancia ilimitada reaccionarán con sorpresa e indignación. Te acusarán de haber cambiado, de haberte vuelto frío, de no ser la misma persona. Y tendrán razón, no eres la misma persona, porque la versión anterior de ti era una invitación ambulante al abuso. La nueva versión que emerge cuando estableces y defiendes límites reales es la que debiste ser desde el principio. Esta transformación requiere aceptar que algunas relaciones terminarán. Habrá personas que solo permanecían en tu vida porque tolerabas cosas que nadie más toleraría.
Cuando dejas de ser ese refugio de permisividad ilimitada, se marcharán en busca de su próxima víctima. Y aunque el proceso de perderlos pueda ser doloroso inicialmente, es también liberador. Cada persona que se va porque ya no permites que te falten al respeto es espacio que se abre para relaciones genuinas fundamentadas en respeto mutuo. Actuar sin piedad cuando la situación lo requiere no es traicionar tus valores, es honrarlos. Si realmente valoras tu tiempo, energía y recursos, entonces debes protegerlos con la misma ferocidad con que un guardián protege su tesoro más preciado. Si genuinamente te importa construir algo significativo, entonces debes eliminar sin contemplaciones todo lo que amenace esa construcción. La piedad mal dirigida no es virtud, es autosabotaje disfrazado de nobleza. El mundo está dividido entre quienes actúan y quienes son actuados, entre quienes toman decisiones difíciles y quienes las sufren, entre quienes están dispuestos a ser duros cuando es necesario y quienes permanecen suaves hasta ser aplastados. Esta división no es accidental ni injusta, es simplemente la mecánica natural del poder. Y si no estás dispuesto a ocupar el primer grupo, inevitablemente terminarás en el segundo, sin importar cuánto talento o potencial poseas. La pregunta central no es si tienes derecho a actuar sin piedad, sino si puedes permitirte el lujo de no hacerlo. Cada situación donde la compasión es apropiada, cada contexto donde la suavidad genera mejores resultados, no requiere discusión. El desafío aparece precisamente en esos momentos donde tu instinto de bondad entra en conflicto con tu necesidad de protección, donde tu deseo de ser querido choca contra tu deber de ser efectivo, donde tu imagen de persona noble amenaza tu supervivencia en el juego real del poder. Quienes han construido algo duradero, quienes han protegido lo que les importaba, quienes han defendido sus posiciones contra ataques constantes, todos ellos atravesaron ese momento crucial donde decidieron que proteger sus intereses era más importante que mantener una reputación impoluta de persona bondadosa. No es que dejaran de ser compasivos en absoluto, es que aprendieron a reservar su compasión para quienes genuinamente la merecían, mientras respondían con dureza proporcional a quienes la explotaban. El peligro de la piedad indiscriminada es que crea precedentes imposibles de mantener. Cuando perdonas la primera traición, estableces la expectativa de que la segunda también será perdonada. Cuando toleras la primera falta de respeto, envías el mensaje de que las siguientes serán igualmente toleradas. Cuando das la segunda oportunidad a quien no aprovechó la primera, garantizas que habrá una tercera solicitud. Y con cada ciclo, tu posición se debilita mientras la audacia de quienes abusan de tu bondad se fortalece. Romper este ciclo requiere algo más que decisión momentánea. Requiere compromiso sostenido con nuevos estándares. No basta con actuar duramente una vez si después retornas a tus patrones anteriores de tolerancia excesiva. La verdadera transformación ocurre cuando estableces y mantienes consistentemente nuevos límites, cuando tus consecuencias dejan de ser amenazas vacías y se convierten en realidades predecibles, cuando tu palabra recupera el peso que perdió por años de incumplimiento. Este proceso de endurecimiento no significa convertirte en alguien cruel por defecto. Significa desarrollar la capacidad de ser implacable cuando la situación lo exige sin que eso te cause conflicto interno paralizante. Significa poder dormir tranquilo después de tomar decisiones duras sabiendo que eran necesarias, no por malicia, sino por protección legítima. Significa alcanzar ese punto de madurez donde entiendes que algunas batallas no se ganan con diplomacia ni con comprensión, se ganan con fuerza aplicada estratégicamente. La resistencia que encontrarás al endurecer tus límites vendrá tanto del exterior como del interior.
Externamente, quienes se beneficiaban de tu suavidad intentarán manipularte emocionalmente, te recordarán quién eras, apelarán a tu compasión, te harán sentir culpable por defenderte. Internamente tu propia voz te cuestionará. ¿Estoy siendo justo? ¿No estoy exagerando? ¿Qué pensarán de mí? Estas voces son los últimos vestigios de patrones que te mantuvieron débil, y silenciarlas es parte esencial de tu transformación. El momento decisivo llega cuando finalmente comprendes que ser respetado supera ampliamente a ser querido por personas que solo te quieren en la medida que pueden aprovecharse de ti. Que la admiración genuina que inspiras cuando te defiendes con firmeza vale más que el afecto falso de quienes te adulaban mientras te explotaban. Que la paz que viene de vivir según estándares claros y defendibles supera la supuesta armonía de ceder constantemente para evitar conflictos. Si este mensaje te está llegando, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque entender estos principios es solo el primer paso hacia el verdadero poder. La naturaleza humana tiene una característica fundamental que muchos prefieren ignorar. Responde a incentivos, no a intenciones. No importa cuánto desees que las personas te traten bien por bondad inherente, la realidad es que la mayoría ajusta su comportamiento según lo que pueden o no pueden salirse con la suya. Tu compasión ilimitada no inspira respeto recíproco en quienes buscan aprovecharse, inspira más explotación. Tu paciencia infinita no genera gratitud, genera complacencia y audacia creciente. Este principio opera en todos los niveles de interacción humana: relaciones personales, negocios, política, jerarquías sociales. Donde quiera que exista intercambio de poder, recursos o valor, encontrarás personas calculando constantemente hasta dónde pueden llegar, qué pueden tomar, cuánto pueden ignorar tus deseos antes de enfrentar consecuencias reales. Y si tus consecuencias nunca llegan, si tus límites son solo teatro verbal sin sustancia, entonces efectivamente no tienes límites, tienes sugerencias que otros ignoran libremente. Los negociadores expertos comprenden esto intuitivamente. Nunca revelan su verdadero punto de no negociación tempranamente, nunca muestran desesperación, nunca aceptan ofertas que violan sus intereses fundamentales sin importar cuánta presión enfrenten. Están dispuestos a caminar, a perder la oportunidad, a parecer irrazonables, porque entienden que una vez que cedes en tus principios no negociables, has señalado que todo es negociable. Y en ese momento, tu posición colapsa irreversiblemente. La misma dinámica aplica en contextos menos formales. Cuando alguien te falta al respeto y no hay consecuencia, ha aprendido que puede repetirlo. Cuando alguien incumple un compromiso contigo y sigues tratándolo igual, ha descubierto que tus estándares son opcionales. Cuando alguien te traiciona y lo perdonas sin cambio real en su comportamiento, ha confirmado que puede traicionarte nuevamente porque tu perdón está garantizado. No estás siendo noble, estás siendo predecible en tu debilidad. Cambiar esta dinámica requiere algo que muchos encuentran aterrador: la voluntad de perder. Estar genuinamente dispuesto a terminar relaciones, rechazar oportunidades, alejarte de situaciones donde tus límites no son respetados, y no como bluff, no como amenaza manipuladora, sino como compromiso real con tus estándares. Esta autenticidad es lo que genera respeto genuino, porque las personas reconocen instintivamente cuando alguien realmente está dispuesto a hacer lo que dice versus cuando solo está posturando. El miedo que paraliza a muchos de actuar sin piedad cuando es necesario es el temor a estar solos. Preocupan que si establecen y defienden límites reales, si rechazan a quienes los tratan mal, si eliminan relaciones tóxicas, terminarán aislados.
Y temporalmente puede ser cierto, puede haber un período de soledad mientras se filtran las conexiones superficiales y oportunistas. Pero esta soledad es preferible a estar rodeado de personas que solo permanecen porque toleras lo que nadie más toleraría. Además, la soledad resultante de mantener estándares altos es transitoria. Una vez que estableces claramente qué tolerarás y qué no, una vez que demuestras consistentemente que defiendes esos límites, atraes un tipo diferente de persona. Quienes respetan límites claros, quienes valoran relaciones basadas en respeto mutuo, quienes buscan conexiones genuinas en lugar de víctimas convenientes. El espacio que dejas al eliminar lo tóxico se llena naturalmente con lo saludable, pero solo si tienes el coraje de crear ese espacio primero. La transformación de ser excesivamente piadoso a ser apropiadamente firme no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de recalibración, donde aprendes a confiar más en tu juicio sobre cuándo la dureza es apropiada, donde desarrollas tolerancia a ser incomprendido o juzgado, donde construyes la fortaleza interna necesaria para mantenerte firme cuando presiones externas e internas conspiran para hacerte ceder. Pero cada vez que resistes esa presión, cada vez que mantienes un límite a pesar del costo inmediato, fortaleces esa capacidad hasta que eventualmente se convierte en segunda naturaleza. La compasión estratégica requiere discernimiento, la habilidad de distinguir entre quien merece tu misericordia y quien la explota. Esta distinción no se basa en juicios morales absolutos sobre si alguien es buena o mala persona en términos universales. Se basa en evaluación pragmática de cómo responden a tu bondad. Alguien que genuinamente aprecia tu compasión mostrará cambios en comportamiento, reciprocará tu generosidad en formas apropiadas, respetará los límites que estableces. Alguien que explota tu compasión tomará cada vez más mientras da cada vez menos. Probará constantemente hasta dónde pueden llegar, interpretará tu bondad como debilidad. Esta evaluación requiere observación desapasionada de patrones en lugar de esperanzas sobre intenciones. No importa lo que alguien dice sobre cuánto valora tu apoyo si sus acciones demuestran lo contrario. No importa cuántas disculpas ofrece alguien si nunca modifica el comportamiento por el cual se disculpa. No importa cuántas promesas hace alguien sobre cambiar si cada promesa resulta vacía. Los patrones revelan la verdad que las palabras esconden. Y quien presta atención a patrones mientras ignora palabras, toma decisiones infinitamente mejores que quien hace lo contrario. El problema con la mayoría de las personas compasivas es que invierten desproporcionadamente en potencial en lugar de realidad. Se enamoran de quien alguien podría ser en lugar de quien realmente es. Perdonan comportamientos destructivos repetidos porque imaginan una versión futura donde esa persona finalmente cambia. Y mientras esperan esa transformación que nunca llega, siguen siendo drenados, explotados, maltratados por la versión real que tienen enfrente, no por la versión imaginaria que esperan eventualmente se materialice. Actuar sin piedad en estos contextos significa cortar tu inversión en potencial no realizado y enfocarte exclusivamente en realidad demostrada. Significa juzgar a las personas por su historial de comportamiento, no por sus promesas sobre comportamiento futuro. Significa reconocer cuando alguien ha tenido suficientes oportunidades para demostrar cambio real y no lo ha hecho. Momento en el cual continuar dándoles más oportunidades no es bondad, es negación de la realidad. Y la negación de la realidad nunca termina bien para quien la practica. Esta claridad requiere honestidad brutal contigo mismo sobre por qué continúas tolerando lo intolerable. Frecuentemente no es porque genuinamente crees que la persona cambiará. Es porque terminar la relación te parece más doloroso que mantenerla a pesar de su toxicidad. Es porque temes estar solo.
o temes ser juzgado como cruel, o temes admitir que invertiste años en algo que resultó ser un error. Estos miedos son comprensibles, pero permanecer en situaciones destructivas por temor al dolor de salir de ellas solo garantiza más dolor distribuido en más tiempo. La capacidad de actuar sin piedad cuando es necesario también requiere independencia emocional, la habilidad de estar bien contigo mismo sin necesitar constante validación o compañía de otros. Quienes dependen emocionalmente de conexiones específicas tienen dificultad terminándolas incluso cuando son obviamente perjudiciales, porque la alternativa, estar solos consigo mismos, les parece peor que el maltrato. Esta dependencia emocional es exactamente lo que personas manipuladoras explotan, sabiendo que tu miedo a la soledad te mantendrá tolerando su comportamiento indefinidamente. Desarrollar esta independencia emocional es trabajo interno que muchos evitan porque requiere confrontar inseguridades profundas. Es más fácil culpar a otros por aprovecharse de ti que admitir que tu propia necesidad de aprobación o compañía te hace vulnerable a esa explotación. Es más cómodo ver tu compasión excesiva como virtud noble que reconocer que a veces es mecanismo de afrontamiento para evitar la incomodidad de estar solo. Pero sin esta honestidad, sin este trabajo interno, seguirás repitiendo los mismos patrones con diferentes personas. La ironía es que desarrollar la capacidad de actuar sin piedad, de cortar conexiones tóxicas sin remordimiento paralizante, de priorizar tu bienestar sobre el confort de otros, paradójicamente te hace más capaz de compasión genuina. Cuando ya no tienes miedo de perder conexiones porque estás completo sin ellas, puedes ser generoso sin ser explotado. Cuando estableces límites claros desde el inicio, puedes ser bondadoso sin crear precedentes insostenibles. Cuando demuestras que defenderás esos límites, atraes personas que los respetan naturalmente. Si esta sección te impactó, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque los próximos principios te mostrarán cómo aplicar este conocimiento en contextos específicos. El timing de cuándo aplicar dureza versus cuándo aplicar compasión es arte que se perfecciona con experiencia, pero ciertos principios guían decisiones efectivas. La compasión es apropiada cuando alguien comete error genuino, muestra remordimiento real y toma pasos concretos para no repetirlo. La dureza es necesaria cuando alguien muestra patrón de comportamiento destructivo, ofrece disculpas vacías sin cambio de conducta o prueba límites constantemente para ver cuánto puede salirse con la suya. La señal más clara de cuándo se requiere respuesta implacable es cuando alguien confunde tu paciencia con permiso, cuando interpretan tu tolerancia como luz verde para escalar su comportamiento, cuando asumen que porque perdonaste algo una vez, pueden hacerlo nuevamente sin consecuencia. En ese momento, cualquier compasión adicional no solo es desperdiciada, sino contraproducente, porque refuerza exactamente el comportamiento que necesita ser eliminado. La efectividad de una respuesta dura no radica en su crueldad, sino en su proporcionalidad y firmeza. No necesitas destruir a alguien para establecer límites. Necesitas consecuencias claras y sostenidas que hagan el comportamiento problemático más costoso que beneficioso para quien lo practica. Esto puede ser tan simple como cortar acceso a tu tiempo, recursos o atención. No requiere venganza elaborada ni castigo sádico. Requiere consistencia inquebrantable en hacer cumplir los estándares que declaraste. Muchos fallan en aplicar dureza efectiva porque la acompañan de emocionalidad excesiva. Gritan, amenazan dramáticamente, hacen escenas, pero después ceden cuando las emociones se calman. Esta inconsistencia es peor que no establecer límites en absoluto, porque enseña que tus consecuencias declaradas son simplemente ruido emocional que pasará si esperan lo suficiente. La verdadera dureza es fría, calmada
y absolutamente consistente. No es vengativa ni emocional, es simplemente inevitable. El error opuesto es aplicar dureza de forma tan extrema que elimina toda posibilidad de resolución cuando podría ser apropiada. Quemar puentes completamente por transgresiones menores, reaccionar con severidad máxima ante primeros errores o mantener resentimientos que prolongan conflictos innecesariamente. La maestría está en calibrar la respuesta al nivel y contexto de la transgresión, siendo firme pero no innecesariamente destructivo, claro pero no cruel sin propósito. En contextos profesionales, esta distinción es particularmente crítica. Un líder efectivo sabe cuándo ser comprensivo con errores honestos de subordinados que están aprendiendo versus cuándo ser implacable con negligencia repetida o insubordinación. Un negociador astuto reconoce cuándo hacer concesiones que construyen buena voluntad versus cuándo mantenerse firmemente en posiciones no negociables. Un emprendedor entiende cuándo ser paciente con clientes o socios atravesando dificultades temporales versus cuándo cortar relaciones que drenan recursos sin perspectiva de reciprocidad. La clave es que tus decisiones sobre cuándo ser duro versus cuándo ser compasivo deben estar guiadas por estrategia, no por emocionalidad del momento. No actúas duramente porque estás enojado. Actúas duramente porque la situación requiere firmeza para proteger tus intereses o establecer precedentes necesarios. No eres compasivo porque te sientes culpable. Eres compasivo porque la situación genuinamente justifica comprensión y hay razón para creer que será valorada y no explotada. Esta claridad estratégica requiere separación emocional de tus decisiones. Necesitas poder evaluar situaciones como observador objetivo en lugar de participante emocionalmente involucrado. Preguntarte, si estuviera aconsejando a alguien más en esta situación exacta, ¿qué les recomendaría? Frecuentemente la respuesta que darías a otro es la que necesitas aplicar a ti mismo. Pero tu involucramiento emocional nubla tu juicio hasta que conscientemente das paso atrás para evaluarlo desde perspectiva externa. La transformación de persona excesivamente compasiva a estratégicamente firme inevitablemente genera resistencia de quienes se beneficiaban del estatus anterior. Esta resistencia toma formas predecibles. Acusaciones de haber cambiado negativamente, apelaciones a quien solías ser, intentos de generar culpa por defenderte, comparaciones con versiones anteriores de ti que eran más fáciles de manipular. Reconocer estos patrones de resistencia es crucial porque te permite anticiparlos y no ser movido por ellos cuando aparecen. La acusación más común es que te has vuelto frío, insensible, que no eres la misma persona que solías ser. Y esta acusación es simultáneamente cierta y completamente irrelevante. Sí, no eres la misma persona porque la versión anterior de ti toleraba ser maltratado. La versión anterior cedía constantemente, perdonaba sin límite, priorizaba comodidad de otros sobre bienestar propio. Esa versión necesitaba evolucionar o ser destruida por su propia bondad mal dirigida. El hecho de haber evolucionado no es defecto, es supervivencia. Otro patrón común es el chantaje emocional, recordatorios de toda tu historia compartida, apelaciones a lealtad, referencias a momentos donde fuiste importante para ellos. Estos recordatorios buscan activar tu culpa y hacerte sentir obligado a continuar tolerando comportamiento que decidiste ya no tolerar. La trampa aquí es confundir aprecio por historia pasada con obligación de soportar maltrato presente. Puedes valorar lo que fue sin estar obligado a aceptar lo que es cuando ya no sirve a tus intereses. Particularmente manipuladora es la estrategia de victimización. Quien te explotaba ahora se presenta como víctima de tu nueva firmeza. Describen tu defensa de límites razonables como ataque injustificado contra ellos.
Interpretan tu negativa a seguir tolerando lo intolerable como crueldad incomprensible. Y si logran hacerte dudar de ti mismo, si consiguen que internalices su narrativa, donde tú eres el villano por finalmente defenderte, habrán exitosamente revertido tu transformación y restaurado la dinámica donde ellos explotan mientras tú cedes. Resistir estas tácticas requiere claridad inquebrantable sobre por qué decidiste cambiar. Necesitas recordatorio constante de qué estabas tolerando, cómo te hacía sentir, por qué decidiste que no podías continuar así. Muchos, al enfrentar resistencia emocional de quienes se beneficiaban de su debilidad anterior, experimentan amnesia conveniente sobre cuán mal estaban siendo tratados. Empiezan a dudar si realmente era tan malo, si no están exagerando, si deberían dar otra oportunidad más. Esta duda es exactamente lo que manipuladores expertos cultivan. Saben que si pueden hacerte cuestionar tu propia percepción de la realidad, si logran que minimices o olvides el daño que causaron, pueden restaurar el acceso a ti que tus nuevos límites les negaron. Combatir esta manipulación requiere documentación mental o literal de los patrones que te llevaron a establecer límites. No confíes solo en memoria, que puede ser distorsionada por presión emocional presente. Mantén registro claro de qué comportamientos específicos fueron inaceptables. Además, acepta que algunas personas simplemente no pueden o no quieren ajustarse a tus nuevos estándares. No todos en tu vida actual pertenecen a tu vida futura. Algunas conexiones fueron apropiadas para una versión de ti que ya no existe, y forzarlas a continuar cuando ya no encajan es injusto para ambas partes. La persona que eras hace años toleraba cosas que la persona que eres ahora correctamente rechaza, y quienes solo podían relacionarse contigo en esos términos anteriores simplemente no son compatibles con quien te has convertido. Esta realización puede ser dolorosa, pero también liberadora. Significa que no necesitas convencer a todos de que tu transformación es legítima. No requieres aprobación universal de tus nuevos límites. No debes justificar exhaustivamente por qué ya no toleras lo que antes tolerabas. Simplemente mantienes tus estándares consistentemente, y quienes pueden respetar esos estándares permanecerán, mientras quienes no pueden o no quieren hacerlo se alejarán. Y aunque el proceso de filtrado sea incómodo temporalmente, el resultado final, estar rodeado únicamente de quienes respetan tus límites, vale ampliamente cualquier incomodidad transitoria. La práctica de actuar sin piedad cuando es necesario debe equilibrarse con comprensión de que no todas las batallas merecen ser peleadas. La verdadera maestría no está en ser implacable en cada situación, sino en seleccionar cuidadosamente dónde aplicar tu dureza para máximo efecto estratégico. Gastar energía defendiendo cada límite menor, respondiendo a cada provocación trivial, castigando cada transgresión insignificante, no es firmeza, es paranoia agotadora, que eventualmente te deja sin recursos cuando aparece amenaza genuina. El principio guía es proporcionalidad. La severidad de tu respuesta debe corresponder a la gravedad de la transgresión y a los patrones que revela. Una primera ofensa menor puede justificar advertencia clara, pero no guerra total. Una violación repetida de límites previamente establecidos justifica respuesta progresivamente más severa. Una traición fundamental que amenaza tus intereses críticos puede requerir corte completo inmediato. Calibrar apropiadamente requiere evaluación desapasionada de qué está realmente en juego. También requiere honestidad sobre tus motivaciones. ¿Actúas duramente porque es estratégicamente necesario o porque tu ego fue herido y buscas venganza? ¿Defiendes un principio genuinamente importante o simplemente quieres ganar una batalla de egos? La diferencia entre severidad estratégica y crueldad emocional
Está en si tu acción sirve a objetivos legítimos de largo plazo o simplemente satisface necesidad emocional inmediata de castigar a quien te ofendió. La dureza estratégica siempre tiene propósito claro: establecer límite, proteger recurso, prevenir patrón destructivo o enviar mensaje que disuada futuras transgresiones. La crueldad emocional frecuentemente carece de propósito más allá de hacer que alguien pague por haberte molestado. La primera construye respeto y establece fundamento para interacciones futuras más saludables. La segunda genera resentimiento que envenenará todas las interacciones subsiguientes sin producir cambio constructivo en comportamiento. Otro aspecto crítico es timing. Una respuesta dura que llega demasiado tarde, después de haber tolerado comportamiento problemático extensamente, es menos efectiva que respuesta temprana y proporcionada. Cuando permites que patrón destructivo se establezca profundamente antes de finalmente responder, tu respuesta se percibe como cambio repentino e inexplicable en lugar de consecuencia predecible de comportamiento inaceptable. Límites claros, establecidos tempranamente y defendidos consistentemente, requieren menos severidad que límites ambiguos, tolerados largo tiempo y después súbitamente reforzados con dureza extrema. La preparación mental para actuar sin piedad, cuando sea necesario, incluye anticipar y planear para escenarios específicos donde podrías necesitar firmeza. No esperes hasta estar en medio de situación emocionalmente cargada para decidir cómo responderás. Identifica con anticipación qué comportamientos son absolutamente inaceptables para ti, qué respuestas darás si ocurren, qué límites definitivamente defenderás. Esta preparación te permite actuar con claridad y consistencia en lugar de improvisar emocionalmente en el momento. También significa desarrollar tolerancia al conflicto y a la incomodidad que inevitablemente acompaña a establecer y defender límites. Muchos ceden en sus límites no porque genuinamente cambien de opinión, sino porque la incomodidad del conflicto resulta intolerable. Prefieren la paz falsa de ceder que la tensión auténtica de mantenerse firmes. Pero esta preferencia garantiza que nunca desarrollarán capacidad real de defender lo que les importa. Construir tolerancia al conflicto es como construir cualquier otra capacidad. Requiere exposición gradual y repetida hasta que lo que inicialmente parecía insoportable se vuelve simplemente incómodo pero manejable. No olvides que cada paso hacia dominar estos principios requiere práctica constante, así que suscríbete y dale like para no perderte las siguientes lecciones sobre cómo aplicar estas verdades en situaciones reales. La aplicación práctica de actuar sin piedad cuando es necesario se manifiesta diferentemente según el contexto. En relaciones personales, puede significar terminar amistad tóxica que drena tu energía sin reciprocidad. En familia, puede ser establecer distancia con parientes manipuladores que constantemente violan tus límites. En romance, puede requerir salir de relación donde eres consistentemente irrespetado. En cada caso, la acción específica varía, pero el principio fundamental permanece. Tu bienestar y tus estándares no son negociables. En contextos profesionales, la necesidad de firmeza apropiada es igualmente crítica. Un empleado que consistentemente subperforma mientras ofrece excusas interminables no necesita más comprensión. Necesita consecuencias que lo motiven a mejorar o lo lleven a encontrar posición más adecuada a sus capacidades. Un socio de negocios que repetidamente incumple compromisos no requiere más paciencia, requiere reestructuración del acuerdo o terminación de la sociedad. Un cliente que constantemente demanda descuentos excesivos y tratamiento especial, mientras contribuye mínimamente a tu ingreso,
no merece más concesiones. Merece ser reemplazado por clientes que valoran apropiadamente lo que ofreces. El error común es confundir profesionalismo con tolerancia ilimitada. Ser profesional no significa aceptar maltrato con sonrisa. Significa manejar situaciones difíciles con compostura, comunicar límites claramente y ejecutar consecuencias apropiadas sin drama emocional excesivo. Un líder profesional que despide empleado problemático lo hace con claridad y sin crueldad innecesaria, pero también sin culpa paralizante. Un negociador profesional que rechaza oferta inaceptable lo hace con cortesía, pero sin vacilar. En negociaciones de cualquier tipo, la disposición demostrable a caminar, a perder la oportunidad antes que aceptar términos inaceptables, es fuente de poder más importante que tengas. Quien más necesita el acuerdo tiene menos poder en determinar sus términos. Cuando proyectas que definitivamente cerrarás trato solo bajo condiciones aceptables para ti y estás genuinamente preparado para alejarte si esas condiciones no se cumplen, tienes ventaja fundamental sobre quien necesita desesperadamente llegar a acuerdo. Esta ventaja requiere preparación. Necesitas alternativas reales, recursos suficientes para sobrevivir sin este acuerdo específico y fortaleza psicológica para realmente alejarte si es necesario. Muchos negocian desde posición débil porque carecen de estas preparaciones. Entran a negociación necesitando desesperadamente llegar a acuerdo, sin alternativas viables, sin recursos para rechazar ofertas malas. En esa posición, cualquier firmeza que intenten proyectar es bluff transparente, que negociadores experimentados identifican y explotan inmediatamente. La construcción de esta posición de fuerza comienza mucho antes de negociación específica. Requiere constantemente desarrollar alternativas, mantener recursos de reserva, cultivar múltiples fuentes de valor. Cuando tienes opciones genuinas, cuando no dependes desesperadamente de ninguna oportunidad específica, cuando sabes que puedes sobrevivir y prosperar, incluso si esta particular situación no funciona, entonces, y solo entonces, puedes negociar desde verdadera posición de fuerza. Tu disposición a actuar sin piedad, a rechazar lo inaceptable, solo es creíble cuando obviamente tienes capacidad de hacerlo. En relaciones personales, el equivalente es tener identidad fuerte e independiente de cualquier conexión específica. Cuando tu sentido de valor y tu capacidad de estar bien no dependen de ninguna persona particular, cuando genuinamente estarías bien solo si fuera necesario, entonces puedes establecer y defender límites sin miedo paralizante a perder la relación. Pero cuando dependes emocionalmente de conexión específica para tu bienestar, cuando la idea de perderla te aterroriza, entonces tu capacidad de defender límites en esa relación se compromete fatalmente. Por eso, el trabajo más importante que puedes hacer para desarrollar capacidad de actuar sin piedad cuando es necesario no es practicar ser duro con otros, es desarrollar fortaleza interna que te hace independiente de ellos. Es construir vida suficientemente rica en múltiples dimensiones que ninguna persona, oportunidad o situación específica tiene poder total sobre ti. Es alcanzar punto donde puedes honestamente decir, prefiero estar solo con mis estándares intactos que acompañado mientras mis límites son violados. Y cuando alcanzas ese punto, paradójicamente, raramente, necesitas actuar duramente porque las personas reconocen instintivamente que no eres vulnerable a manipulación. El resultado final de desarrollar capacidad de actuar sin piedad cuando es necesario no es convertirte en persona cruel o insensible, es convertirte en persona que no puede ser explotada. Esta distinción es fundamental. No buscas perder tu humanidad ni tu capacidad de compasión genuina.
Buscas agregar a esas cualidades la capacidad de firmeza protectora que las hace sostenibles a largo plazo. Sin esta firmeza, tu compasión eventualmente se agota porque constantemente es abusada. Con ella, tu compasión puede continuar fluyendo hacia quienes genuinamente la aprecian y merecen. Esta integración de aparentes opuestos, dureza y compasión, firmeza y bondad, es marca de madurez auténtica. Las personas inmaduras ven estas cualidades como mutuamente excluyentes, creen que deben elegir entre ser buenas o ser fuertes. La verdadera sofisticación reconoce que la bondad sin fuerza es vulnerabilidad que invita a explotación, mientras que la fuerza sin bondad es tiranía que genera resentimiento. La integración armoniosa de ambas es lo que permite navegar mundo complejo, manteniendo integridad mientras proteges intereses legítimos. Este equilibrio no se alcanza mediante fórmula matemática precisa que determines con antelación. Se desarrolla mediante práctica repetida, cometiendo errores en ambas direcciones, siendo ocasionalmente demasiado duro y ocasionalmente demasiado suave, y aprendiendo de cada experiencia. Con tiempo, desarrollas intuición calibrada, que te permite leer situaciones más rápidamente, identificar cuándo se requiere cada tipo de respuesta y actuar con confianza basada en sabiduría acumulada en lugar de dudar paralizantemente en cada decisión. La señal de que has logrado esta integración es cuando puedes actuar duramente cuando es necesario sin experimentar conflicto interno excesivo. No requieres horas de deliberación angustiada antes de establecer límite necesario. No pasas días atormentándote con culpa después de haber defendido apropiadamente tus intereses. No necesitas constante validación externa de que hiciste lo correcto. Simplemente evalúas situación, determinas respuesta apropiada según tus estándares, ejecutas esa respuesta y sigues adelante sin drama interno innecesario. Esta paz interna no significa que nunca reflexiones sobre tus decisiones o consideres si podrías haberlo manejado mejor. Significa que tu reflexión es constructiva en lugar de autodestructiva, enfocada en aprender en lugar de castigarte, orientada hacia mejorar futuras respuestas en lugar de obsesionarte con decisiones pasadas. Reconoces que perfecta calibración es imposible, que ocasionalmente errarás en cualquier dirección y que eso es aceptable siempre que estés genuinamente intentando actuar según principios claros en lugar de impulsivamente. El legado de dominar este equilibrio es vida donde tus recursos, energía y tiempo se invierten predominantemente en relaciones y situaciones que recíprocamente te valoran, donde ya no desperdicias años en conexiones unidireccionales esperando que eventualmente se vuelvan mutuas, donde no toleras maltrato crónico porque temes estar solo, donde estableces precedentes claros tempranamente que filtran naturalmente personas y oportunidades según si pueden respetar tus estándares. Y mientras este proceso de filtración puede reducir cantidad de conexiones que mantienes, dramáticamente mejora su calidad. La verdad final sobre actuar sin piedad cuando es necesario es que no se trata realmente sobre otros en absoluto, se trata sobre ti. Se trata de respetarte suficientemente para no tolerar ser maltratado. Se trata de valorar tu tiempo y energía suficientemente para no desperdiciarlos en quien no los aprecia. Se trata de tener estándares suficientemente claros que puedas vivir con integridad, en lugar de constantemente comprometerla por conveniencia o miedo. Y cuando logras esto, cuando te conviertes en persona que no puede ser explotada porque defenderás tus límites sin importar el costo, descubres algo irónico. Raramente necesitas defender esos límites porque tu sola presencia comunica que no son negociables. Este es el poder verdadero que viene de dominar el arte de ser implacable cuando es necesario.
No necesitas constantemente demostrar tu dureza porque se percibe en cómo te conduces. No necesitas amenazar consecuencias porque todos saben que las ejecutarás si es necesario. No necesitas luchar por respeto porque naturalmente emana de quien claramente se respeta a sí mismo. Y en este estado, finalmente experimentas libertad real, libertad de vivir según tus valores sin disculpa, de perseguir tus objetivos sin obstáculos autoimpuestos, de construir vida que genuinamente quieres en lugar de vida que otros esperan que toleres. Esta es la recompensa de desarrollar capacidad que muchos temen, pero que todos los exitosos eventualmente dominan. La capacidad de actuar sin piedad cuando la supervivencia o el éxito lo requieren.